Gloria a Dios. Probando, 1, 2. ¿Me escuchan bien ahí, hermanos? Esa es nuestra oración, mis amados hermanos. Que el Señor nos conceda salvación por su palabra. No nos cansamos de pedir de esa manera. Que el Señor nos conceda por su palabra un mayor aprecio, un mayor amor, un mayor deleite en su multiforme gracia en nuestras vidas. Una experiencia más plena de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y como siempre pido, mis amados hermanos, que estos labios falibles no sean impedimento alguno para su palabra inerrante, perfecta e infalible. En Cristo Jesús lo ruego. Amén. Mis amados hermanos, como pudieron darse cuenta, desde ayer estuvimos anunciando el inicio de una nueva serie y lo vamos a mantener en el Antiguo Testamento. Y la motivación, como siempre, mis amados hermanos, es que usted y yo podamos disfrutar de todo el consejo de Dios. Y espero que estemos orando porque desde este púlpito se prediquen los 66 libros de la Biblia. Esa es la intención, mis amados hermanos, porque su palabra es viva y eficaz y es útil. Es lo que necesita su pueblo en todo momento, todo el consejo de Dios. Así que la serie que vamos a iniciar en la mañana de hoy la quise titular La señal de Jonás. Y en un momento verán por qué. Y es, valga la redundancia, acerca del libro de Jonás. Es un libro que es sumamente controversial, porque por un lado está el debate entre los creyentes acerca del carácter de Jonás, ¿cierto? ¿Qué clase de hombre puede hacer lo que él hizo? ¿Qué clase de profeta? ¿O quién se le ocurre llamarse profeta y hacer las cosas que hizo Jonás? Por un lado. Por el otro lado, hay otro pastor que aprecio mucho, que dice cosas como que Jonás era un racista hipernacionalista por su actitud hacia la gente de Nínive. Ahora, hermanos, particularmente, yo no creo que ese sea el caso por la manera en la que el Señor Jesús habla de Jonás. Precisamente el nombre de la serie es palabra del Señor Jesús refiriéndose a la obra del profeta. Eso por un lado, hay debate entre los creyentes. Por otro lado, hay debate o discusión entre los liberales y ateos. Los ateos dicen, eso no puede ser un libro histórico, jamás. Me estás hablando a mí de ballenas que tragan hombres que viven adentro de una ballena por 3 días, 3 noches. Gracias, hermana. Eso no es posible. Eso no es un relato histórico, eso es una parábola, eso es un cuento con una enseñanza teológica, con una enseñanza positiva, que nos habla de que Dios no hace acepción de personas y que nos enseña también de que Dios tenía un plan para los gentiles, lo cual es cierto. Pero lo que obvia la postura liberal es que la historia también puede ser didáctica. Yo puedo aprender de eventos históricos de la misma manera que puedo aprender de eventos ficticios. Ese es el caso que tenemos aquí, mis amados hermanos. Y quiero que sepan algo. La historicidad del libro de Jonás es verificable. La arqueología lo señala. Sin embargo, nosotros no nos basamos solamente en la arqueología, sino que también confiamos en el autor del libro. Confiamos que Dios inspiró su palabra infalible e inerrante y la transmitió a nosotros para que pudiéramos ver a Cristo y ser salvos. Acompáñenme a Jonás 1:1. Corto y conciso. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ahora, hay un detalle que puede que usted no note por su traducción al castellano.
Hay una letra chiquitita, diminuta, en el hebreo que se pronuncia como Wav. Esa letrita chiquitita pareciera que está siendo redundante para los traductores al castellano y por eso no la incluyen allí. Pero esa es una conjunción que no es ordinaria, pero que utiliza el Antiguo Testamento para narrar eventos históricos. Y hermano, no vamos a dar gramática hebrea aquí, no es mi intención, pero es simple y sencillamente para que vean un punto conmigo. Esa letrita que los autores de la Reina Valera removieron se traduce literalmente como "y aconteció". Y esa palabra es muy importante, mis amados hermanos. Y como ejemplo, no lo tiene que hacer aquí, lo puede hacer en casa. Búsquese Josué 1:1, Jueces 1:1, Ruth 1:1, Primera de Samuel 1:1. Y van a comenzar con la misma frasecita y el autor bíblico o los traductores bíblicos ahí se pusieron "y aconteció", ¿ok? Para narrar eventos históricos, para narrar historia. De hecho, el único profeta donde se utiliza también esta frase es el profeta Ezequiel. Ezequiel 1:1 y comenzará diciendo "aconteció". ¿Ok? Eso es lo primero que quiero que noten. Lo segundo es que vamos a ver finalmente que Jonás es un profeta histórico, como lo vamos a ver en el libro de Reyes en un momento. Y no solo eso, vamos a ver que el Señor Jesucristo reconoce el libro de Jonás como un libro histórico. Y si el Señor Jesucristo lo reconoce como un libro histórico, ¿quién soy yo para reconocerlo de otra manera? ¿Ok? Yo me quedo con cómo el Señor Jesús trata el libro. Así que, mis amados hermanos, el libro es histórico, no es una parábola. No me interesa si usted no cree que un pez grande se pudo tragar a Jonás. No me interesa si usted no cree que un hombre puede vivir 3 días dentro de un pez. Pero si usted no cree en milagros, usted tiene un problema, porque el mayor milagro es la resurrección, la cual anticipamos todos, ¿cierto? Así que es absurdo creer que el dueño del universo, el creador de todas las cosas, no puede hacer lo que le dé la gana con su creación. ¿Ok? Así que el libro es histórico, pero no solamente es histórico, sino que también la siguiente frase del libro es importante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y esa frase, hermano, le añade todavía más peso a la oración, porque nos está indicando que el libro no solamente es histórico, sino que es un libro de carácter profético. Y profético no solamente por el mensaje que se le va a dar a los ninivitas, que por cierto, si han leído el libro de Jonás, que es bien corto, por cierto, es un mensaje bien corto y sencillo. 40 días o esto se acabó. Esa es la historia, ese es el mensaje evangélico de Jonás. Ese es el mensaje profético de Jonás. Sin embargo, ese mensaje es una parte, porque lo que está más hondo todavía es la profecía del Cordero de Dios, es la profecía del Mesías. Y es un recordatorio, mis amados hermanos, de que toda profecía, todo recuento histórico, todo evento bíblico apunta a Cristo Jesús en el pleno cumplimiento de su vocación. Toda la profecía tiene a Cristo como meta. Todos los profetas hablaron de Cristo, no solamente de la realidad inmediata de Israel. Así que, mis amados hermanos, reconocemos a Jonás como el autor de este libro alrededor del siglo 8 antes de Cristo. ¿Ok? Ahora, hay 3 propósitos que encuentro yo en este libro que quisiera que la iglesia lo vea mientras avanzamos en esta serie. ¿Cuál es el primero? Este libro se propone exaltar
la soberanía universal de Dios. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en su control providencial sobre toda la creación. Piénselo por un momento: la tormenta, el pez, la calabacera, el gusano, todas estas cosas, no se queden los detalles. Lo que todas estas cosas nos están diciendo es que Dios está soberanamente obrando en la vida de su criatura, de sus hijos, para cumplir su santo propósito. Así que yo veo la soberana acción de Dios en acción, y principalmente en la salvación de pecadores penitentes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque su multiforme gracia no tiene límites. Usted va a encontrar su multiforme gracia en un barco lleno de fenicios gentiles a la deriva, o la puede encontrar también en una gigante metrópolis. Dios es soberano sobre todo. Y hay dos buenas noticias ahí: que no hay lugar donde Dios no pueda llegar para salvar uno. Y la otra no es tan buena noticia: que no hay lugar donde Dios no pueda llegar para juzgar. ¿De cuál de los dos lados estamos? Es el tema ahí. Propósito número 2. Este libro nos muestra cómo Dios lidia con nuestro carácter, cómo Dios lidia con nuestros prejuicios, cómo Dios lidia con nuestras presuposiciones sobre Dios mismo. Olvídense, hermano, esta historia no es tanto como de la historia de Jonás y los ninivitas. Esta historia habla más de la relación de Dios con Jonás. Y aquí tenemos un buen espejo para mirar cómo llevamos nuestra relación con Dios, y tenemos un precioso recordatorio de que la obediencia y el arrepentimiento son importantes en la vida del creyente. Y finalmente, hermanos, como propósito final, como lo oramos semanalmente, como lo acabamos de cantar, el libro de Jonás nos muestra a Cristo. Jonás es un tipo de Cristo. Aun cuando no sea un personaje popular para mucha gente, él es un tipo de Cristo. De ahí viene el título de la serie. Vamos a ver varias similitudes entre Jonás y Cristo. Sin embargo, considero que la más importante o la principal similitud nos la da la palabra del Señor Jesús, en alusión al versículo 17 del texto que leyó nuestro hermano Ricardo, en Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Noten, judíos, incrédulos, pero que estaban exigiendo al Señor una señal. Versículo 39, Él le respondió y le dijo: la generación buena, cariñosa, loable, es lo que dice ahí, ¿no? ¿Verdad? La generación mala y adúltera demanda, ¿qué cosa? Señal. Pero no se le va a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. O sea que Dios reconoce a Jonás como profeta. Lo que quiere decir es que entonces Dios no desechó a Jonás como profeta. Así que probablemente haríamos bien en no analizar a Jonás con simpleza. Porque como decía el pastor Núñez, no es tan simple como parece. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y nota el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, note, porque ellos se arrepintieron, los ninivitas, y he aquí, hay alguien mayor que Jonás. ¿Ok? Es que tan mal profeta no puede ser para que el Señor diga: hay alguien mayor que Jonás. De hecho, en ese mismo pasaje, el Señor se compara con la gloria de Salomón.
Y él dice, hay uno mayor que él aquí. ¿Ok? Entonces, hay algo interesante que ver aquí. Así que como alguien dijo por ahí, vamos a comenzar por el principio. Según el diccionario, o según un diccionario, la inteligencia es la facultad de la mente de aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse en una idea que está fundamentada en la verdad o en la realidad. Y según ese mismo diccionario, la necedad es la demostración de poca inteligencia. Digo esto, mis amados hermanos, porque la decisión de Jonás en el capítulo 1 grita a los cuatro vientos necedad. Y por eso titulé el mensaje de esta mañana, la necedad de Jonás. La idea que quiero dar a comprender esta mañana es simple. Es imposible huir de la presencia del Señor. Ahora, podríamos orar y irnos a la casa, pero yo sé que usted no quiere, uno. Y dos, hay algo que analizar y aprender de todo esto. Así que partí el pasaje, digámoslo así, en tres. Vamos a ver la necesidad de huir, la necesidad de huir de la presencia del Señor. Vamos a ver la necesidad de huir puesta en evidencia por el Señor. Y vamos a ver la gracia de Dios ante la necedad, donde espero que entonces podamos ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo en favor de sus hijos. Así que, mis amados hermanos, esta historia se redacta de una manera tan simple, pero que sin embargo dice muchísimo. De un buen ejemplo de cómo con pocas palabras se puede decir un poco todo. Y quiero que noten, hermano, que aquí realmente se están dando dos historias. Porque por un lado estamos viendo a Dios lidiando con la necedad de Jonás, y por el otro lado Dios también está lidiando con la necedad del resto de las personas que van en el barco. Porque Dios es soberano y todo lo que sucede cumple su propósito. Así que veamos brevemente la necesidad de huir de la presencia del Señor. Y mis amados hermanos, con claridad meridiana, como si fuera mediodía, los primeros 3 versículos nos van a brindar el trama principal de la historia. Ya vimos en el versículo 1 que un tal Jonás, del que no se conocen muchas cosas, es llamado por el Señor para hacer algo. El Señor le habla, lo que indica que este señor es un profeta y que su papá, un tal Amitai, es un absoluto desconocido. Nadie lo conoce, nadie sabe, bueno, lo conocía su hijo y probablemente lo vecinos. Pero el punto es que en el relato bíblico no se sabe nada de este señor y también se sabe muy poco de Jonás. En el versículo 2, por otro lado, se nos describe su misión. Versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, hermanos, usted leerá en la literatura del Antiguo Testamento, es común esa frase, levántate y haz algo, porque esa fórmula literaria, ese léxico de conversación es un llamado a la acción. Pasa del reposo a la acción, es lo que le están diciendo. Levántate y haz algo, ponte en movimiento. Así que Dios lo envía al profeta a Nínive. Es el territorio que hoy usted y yo conocemos como Irak. Sin embargo, en esa época se conocía como el imperio asirio. Un imperio antiguo que, según Génesis capítulo 10, lo fundó el famoso Nimrod. Desde por allá existe la ciudad de Nínive. Tiempos atrás,
un imperio que fue poderoso por muchos siglos, y sabemos que también fue un enemigo del pueblo de Israel por mucho tiempo. Ahora, ya en los días de Jonás, el imperio asirio estaba como en decadencia, pero aún cuando estaba en decadencia, su reputación le seguía presidiendo. La arqueología ha explicado lo feroces y crueles que eran estos señores, principalmente con sus enemigos. Hay ejemplos de gente que es despellejada viva, hay ejemplos de personas que son masacradas, hay ejemplos de montañas de calaveras. Todo este tipo de cosas se hablaban de los asirios, que por cierto eran politeístas y tenían un poco de dioses. Creían en el sol, creían en la luna. ¿Ok? Ahora, hasta aquí, a usted y a mí todo nos parece normal, ¿cierto? Dios llama a un profeta y le dice, ve a un lugar y dile que lo voy a juzgar. Hasta ahí todo el mundo está acostumbrado a este escenario. Todo esto es normal. El problema es que Jonás se levantó, pero no fue para ir a Nínive, sino que se fue en la dirección opuesta. Versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mis amados hermanos, eso no es normal. La canción de Jonás es un buen resumen de la historia, pero no explica por qué Jonás actúa así. Yo sé que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso la mar profunda la gente lo miró, y vino un pez muy grande y Blum se lo tragó. ¿Ok? Jonás voló adentro del pez, el pez lo vomitó y Blum salió Jonás listo para predicar. Buen resumen de la historia en medio minuto, hermano, pero no explica la normalidad. ¿Por qué Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Se volvió loco? ¿Por qué reaccionaría Jonás de esa manera? Ahora, no sale aquí, pero al final del libro se nos dice algo. Jonás capítulo 4, versículo 2. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo, note, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, lo que yo veo ahí es que Jonás conoce al Señor. Es el relato que tenemos a lo largo del Antiguo Testamento, que Jehová es clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, mis amados hermanos, lo que no quería el profeta es que el Señor fuera grande en misericordia con los ninivitas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y como ya les dije, la respuesta puede parecer sencilla, ¿cierto? Pero si lo pensamos por un momento, si Él no quiere que se perdone a sus enemigos, no está siendo muy cristiano, ¿cierto? Porque el Señor Jesús dice, ama a tus enemigos. El Señor nos llama a perdonar, a dar la otra mejilla. Así que Jonás estaría actuando fuera de carácter, ¿cierto? O la otra respuesta sencilla puede ser, como decía un pastor, es un racista, supremacista, y por eso él odia a todos los que no son iguales que él. Ahora, hermanos, voy a plantarle por qué yo creo que no es tan simple como parece. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién es Jonás? Y el problema es que nosotros hablamos de Jonás sin saber quién es.
Y si hablamos de alguien sin contexto, podemos no tener una idea apropiada, podemos tener una idea errónea. Como ya mencioné, de Jonás no se conoce mucho. Sin embargo, esta no es la primera vez que se menciona a Jonás en la Biblia. Y cuando vemos en la otra ocasión que aparece en la Biblia, nos va a ayudar a entender un poquito de probablemente cuál es su proceso mental. Y mi intención, mis amados hermanos, no es justificar la necedad de Jonás, porque si no, no hubiera titulado así 1. Y 2, la necedad de Jonás es injustificable. Pero sí es una oportunidad para que el pueblo de Dios pueda aprender. Acompáñenme a 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 23. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, reino del sur, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, reino del norte. Y reinó 41 años. Versículo 24. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Para lo que le gusta la historia bíblica, ese Jeroboam primero, el que hizo pecar a Israel. Versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo. ¿Quién? Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Hermano, digo algo. Jonás era galileo. Y eso explica también por qué los judíos no quieren a Jonás. Y ahí tenemos un paralelismo con Jesús también. ¿Se acuerdan cuando los fariseos decían, ¿puede algo bueno salir de Galilea? Hablando de Jesús. También se sentían así por Jonás. ¿Cómo ese hombre dice que es profeta y es de Galilea? Versículo 26. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Versículo 27. Y Jehová había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Ese es el evento previo donde aparece el nombre de Jonás. Pero de aquí podemos ver algunas cosas. De nuevo, la primera, Jeroboam segundo era rey en el norte, Samaria, Israel, siglo VIII. 2, el texto inspirado nos da la clásica palabra que define a los reyes de la época. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así que le hizo el honor al nombre que le pusieron, Jeroboam. ¿Ok? ¿Qué cosas hizo? Hizo 2 becerros de oro para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar. Él quería que adoraran acá, así que se tiró unos becerritos y le dice a la gente, adoren aquí y estos son sus dioses. Diseñó su propio sistema de adoración. Y Jeroboam II hizo lo mismo. ¿Ok? Ahora, en contraste, en esa época hubo un éxito militar. A pesar de la decadencia espiritual del pueblo de Israel, había prosperidad, había avance, había conquista. Parecía que todo estaba bien. Sin embargo, eso no era por el gobierno de Jeroboam, sino que era evidencia de la gracia de Dios. O sea, a pesar de la condición del pueblo, Dios fue misericordioso. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, hermano? Estamos haciendo todo mal y de repente pareciera que no afecta porque nos está yendo bien. El problema es no reconocer porque nos está yendo mal, sino seguir en la misma actitud. Así que Dios le concedería todas estas cosas por la boca de Jonás. Así que aquí hay un recordatorio también, mis amados hermanos,
No siempre que hay prosperidad material quiere decir que estamos bien espiritualmente. Y es bueno recordarlo porque estos días todo el mundo asocia estar bien espiritualmente con prosperidad material. La Biblia no enseña eso, hermanos. Ahora, ¿cuál es mi punto aquí, hermanos? El ministerio de Jonás se da en esta época terrible, bajo un rey malo, bajo un pueblo en una terrible condición espiritual y que no se arrepiente de su pecado. Aquí es donde él tenía que hacer trabajo de ir a la corte de Jeroboam y decirle: está fuera de orden. Así que no es por cobardía que Jonás no va a Nínive. No es por miedo a cómo se pongan los ninivitas. Los motivos pueden ser más profundos aún. Mis amados hermanos, permítanme plantear que Jonás a lo mejor no es que tenía odio por los asirios, sino que no podía soportar las consecuencias de que Dios perdonara a los asirios y el pueblo de Dios estuviera en el estado que está. Oseas capítulo 9, versículo 3. Jonás se sabía esa profecía también. Esto es el Señor hablando de Efraín, Israel, el pueblo del norte. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín, el pueblo del norte, Samaria, ¿a dónde? A Egipto. ¿Y a dónde? Y a Siria, donde comerán vianda inmunda. ¿Qué quiere decir eso? Iban a ser exiliados, iban a ser juzgados. Mis amados hermanos, él conocía esta profecía. Y yo quisiera proponer que la actitud del apóstol Pablo es similar a la de Jonás, de preferir ser anatema a sus hermanos. No, preferir ser anatema antes que ver a su hermano mal. Esa es la idea que yo veo aquí. Para él era un problema ver que el pueblo escogido es impenitente y que los paganos sí iban a ser resentidos. De hecho, hermano, todas las lecciones que recibe Jonás en el viaje, ¿sabe de quién vienen? De paganos. Eso me llamó muchísimo la atención. Piénselo conmigo, mi amado hermano. Si Jonás considera que esta gente es tan mala y le dice: ve y pregona contra ella, usted no estaría primero en el barco para ir. Normalmente yo estaría ahí. Pero hay más, mis amados hermanos. El profeta no quería ver al pueblo sufrir las consecuencias de su pecado. Y a raíz de eso, tomó una necia decisión: huir de la presencia de Jehová. No se quedó en Israel, no se fue para Nínive, se fue para otro lado. Así que, ¿qué quiere decir huir de la presencia de Jehová? Porque aquí también podemos caer en lo que se llama simplicidad. Le hago la pregunta, hermano: ¿creen ustedes que Jonás, el profeta, no sabe que Dios es omnisciente? No sabe que Dios es omnipresente y que está en todas partes, y no sabe que Dios es todopoderoso. ¿Seremos tan ingenuos de pensar que el profeta Jonás no tenía ni idea de esta cosa? Así que dice: si me voy en un barco a Tarsis, el Señor no me va a ver allá. No es tan simple como parece. Y creo que aquí tenemos la primera lección para usted y para mí. Porque huir de la presencia de Dios, más que desconocer la omnipresencia del Señor, es desconocer primero su soberanía, segundo, rechazar su voluntad y sobre todas las cosas, despreciar la comunión con Él. Eso es lo que significa huir de la presencia del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Cuando el profeta Elías va a donde el rey Acab. Note. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey de Israel: vive Jehová Dios de Israel, ¿no ve? En cuya presencia estoy,
Yo tengo un trabajo que viene de una comunión con Dios, que viene de una relación con Dios. Es de hecho, por tener la comunión con Dios, es que yo puedo decir lo que estoy diciendo o hacer lo que estoy haciendo. Y te digo, porque Él habla conmigo, que no va a llover por todos estos años, sino por mi palabra. Mis amados hermanos, Jonás en su necedad abandona su vocación de profeta. Le dicen, ve a Nínive, no dio ni carta de renuncia, no dio preaviso, no dio nada. Él se fue al otro lado del mundo. Y mis amados hermanos, ya ahí tenemos oportunidad para reflexionar, ¿cierto? El pasaje nos lo está diciendo 2 veces cuando nos dice para qué se levantó Jonás y hacia dónde se quiso ir, lejos de la presencia del Señor. Y la pregunta es, mis amados hermanos, ¿cuántas veces, por la razón que sea, por la justificación que sea, rechazamos la voluntad soberana de Dios o despreciamos la santa comunión de nuestra vocación y nos justificamos? No nos hemos ido a ningún lado, pero estamos actuando como si nos hubiéramos ido. De hecho, hay algunas cosas que los pastores entienden que sucede cuando las cosas están mal espiritualmente. Una de las cosas que tiende a hacer la gente es dejar de congregarse. Se van huyendo de quién, huyendo de qué. Le voy a decir de qué: de la comunión con Dios. Así que lo siguiente que vemos es la necedad de huir puesta en evidencia. Mis amados hermanos, la determinación de Jonás aquí es evidente. Mis amados hermanos, Tarsis no solamente estaba en la dirección opuesta, sino que estaba lejísimo. Estaba en un lugar ultra lejano. ¿Quieres saber qué tan lejos estaba? Acompáñenme a 1 de Reyes capítulo 10, versículo 22. Porque Salomón mandó a construir una flota de barcos espectaculares con los fenicios. Ningún barco temo. Mandó a construir un barco a otro nivel. Y miren lo que dice el versículo 22. No un barco, varios barcos. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves que venían de ¿dónde? Tarsis, con la flota de Irán. Y una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, mono y pavo real. Ese día estaba largo, hermano. ¿Ok? Esa era la intención. Ahora, no solamente tenía la intención de irse lejos, sino que pagó el costo que tuviera que pagar para ir en ese barco. Sin embargo, a partir del versículo 4 vemos la necedad evidenciada. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién mandó la tormenta? Es la primera pregunta. El diablo. El malvado diablo mandó la tormenta para impedir que el hombre pudiera alcanzar su sueño. Eso fue lo que sucedió. No, Dios levantó el viento, 1. El viento produjo la tempestad, 2. O sea que esto es obra de Dios. Y una de las buenas, hermano. Todo esto para que usted y yo podamos observar la soberanía universal de Dios sobre toda su creación. Ya lo leímos en los Salmos y lo vemos aquí también. El mismo Jonás testifica más adelante precisamente a los gentiles. Y les dice en el versículo 9, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y eso es relevante, mis amados hermanos, porque en esa época se pensaba que las tormentas tenían significado. No como ahora. Para nosotros hoy, incluyendo creyentes, las tormentas no significan mucho. Nosotros pensamos que son el resultado de condiciones meteorológicas, que el centro de la meteorología nos comenta y nos informa que la baja presión acá, que la alta presión allá, produce este huracán y el huracán hace el estrago y eso es todo lo que es. Lo vemos de manera mecánica.
Pero mis amados hermanos, en la antigüedad, las tormentas significaban más que eso, y si me permite decirlo, hoy también. Porque las tormentas significaban actividad divina. La tormenta significa presencia divina. ¿Se acuerdan cuando vimos en el libro de Éxodo el pueblo de Dios en el monte Sinaí? Trueno, relámpago, centella, cuando vimos el libro de Apocalipsis y los sellos abrirse y el Hijo del Hombre en su gloria, obrando, trueno, relámpago, granizo. Dios está allí. Y no solamente Dios está allí, Dios está obrando. Y díganme usted, hermano, ¿dónde Dios no puede obrar? ¿Dónde mi libre albedrío le dice a Dios, aquí tú no puedes, si yo no te lo permito, tú no puedes operar aquí? ¿Dónde se da eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo le decimos al poderoso que no puede hacer lo que le da la gana? Eso es soberanía, hermano, eso que la gente lo entiende. En estos ambientes tensos que vivimos hoy, soberanía es hacer lo que le da la gana. Nada más hay uno que puede hacer eso. El que gobierna, el que reina, el que mira de los cielos y que nadie le puede decir, ¿qué estás haciendo? Él gobierna. Miren el Salmo 107, versículo 24. Leímos los primeros versos, ¿cierto? Esta mañana. Pero miren el verso 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, lo que están experimentando, la obra de Dios. Versículo 27, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia, todo su conocimiento es inútil. Versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Versículo 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Lo que acabamos de leer ahí, mis amados hermanos, es un resumen del resto del capítulo 17, del capítulo 1, perdón. Porque eso fue lo que entendieron los navegantes. Un Dios está bravo. Nosotros somos paganos y entendemos que cuando las cosas se ponen como se ponen, un Dios está bravo. Y recuerden que ellos entendían en esa época que los dioses tenían diferentes jurisdicciones, ¿right? Aquí está el Dios de los fenicios, acá está el Dios de los filisteos. Ellos nomás trabajan en esta área, el otro Dios nomás trabaja en este otro sector. Este nada más controla la luna, el otro nada más controla el agua, el otro nada más controla el viento. Así era la multiforme panteísmo que se encontraba en esa época. Pero ellos no entendieron. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que tenía la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Note lo que decía el Salmo 107. Hicieron lo que su ciencia les decía, su conocimiento que les decía. Hey, nos estamos hundiendo, tenemos que echar todo el sobrepeso al agua. Comenzaron a echar todo al agua. Primero clamaron a sus dioses, hicieron lo que sabían que podían hacer. Dos cosas, mis amados hermanos. Hicieron todo lo humanamente posible para aligerar la carga y que no se hundieran. Estaban viendo la muerte respirándole a la cara. Y aquí hay una lección importante, hermano. Voy a repetirlo. Hicieron todo lo humanamente posible para que no se hundiera. Y ahora voy a hablar del peso emocional de la huida. Porque se nos lee o se nos dice allí que mientras en la cubierta estaba sucediendo de todo, corredera, oradera, tiradera de chéchere al agua, Jonás estaba abajo
durmiendo. Durmiendo. Ahora, hay dos cosas que quiero que vean, hermano. La primera, cuando usted ve en el relato bíblico que se repiten ciertas frases, se está tratando de comunicar algo adicional. Se nos dice que a Jonás se le mandó a Nínive y él descendió o bajó a Jope. Después se nos dice que bajó a dormir abajo de la cubierta del barco. Después se nos dice que un pez se lo tragó y descendió a las profundidades del mar. ¿Por qué el énfasis en la bajadera? No solamente se nos está diciendo la acción física del profeta, se nos está dando también una revelación de su condición espiritual. Lidiar de manera negativa con nuestra comunión con Dios afecta mi salud espiritual, sea como sea. Decir cosas que yo escucho, por ejemplo, lo que pasa es que estoy cristiano apartado. Hermano, usted se lo está diciendo si usted es cristiano apartado. Primero, ese es un oxímoron. No existe un cristiano apartado. Porque usted está diciendo de todo su pulmón que usted no quiere comunión con Dios y está muerto de la risa. No, lo que pasa es que estoy apartado. Y lo dice con una normalidad como si no estuviera pasando absolutamente nada. La realidad es que sí pasa. Y permítanme mostrárselo, si me lo permiten. Se está acabando el mundo, literalmente, para los tripulantes de ese barco. Y Jonás está durmiendo. Ahora, si usted no es optimista, usted pensará, claro, si él sabe quién es su Señor. Yo veo que el Señor Jesucristo también con los discípulos, él estaba en la barca y había una tormenta y el Señor estaba durmiendo. Y hay una similitud entre Jonás y Jesús, ¿cierto? Pero hay una diferencia grande. Primero, el que estaba en el barco con los discípulos era el que estaba ocasionando la tormenta. En el barco de Jonás, el Señor Jesús. La pregunta que hacen los discípulos: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? El que estaba en la barca en los evangelios es 1000 veces superior al que estaba en la barca yendo para Tarsis. No es lo mismo, ni se explica igual. Eso es lo primero, aunque así nos recuerda a Cristo, ¿cierto? Lo segundo, mis amados hermanos, el descanso, el dormir, no siempre significa paz. Y lo vamos a ver en un momento, ¿ok? En versículo 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó, ese es el capitán, y le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo es posible que tú puedas dormir en semejantes circunstancias? Y aquí viene la situación o la primera lección teológica para Jonás por parte de un mendigo. Levántate y ora, clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dos cosas ver ahí. Gracias a Dios, nosotros la semana pasada vimos el capítulo 4 o el Salmo 4, ¿lo recuerdan? Y podemos recordar la frase del versículo 8 al final, ¿cierto? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, si me permite mostrar aquí, hermano, aquí estamos viviendo lo opuesto. El sueño de Jonás no viene de la fe. El sueño de Jonás no puede venir de la confianza porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. No podemos ser ilusos de pensar: yo voy a hacer lo contrario a lo que Dios quiere que yo haga y el Señor me va a bendecir de todas maneras porque yo soy su hijo. Así que aunque yo lo desobedezca, Él me va a bendecir. Aunque yo no haga lo que Él me manda hacer, Él me va a guardar y Él me va a prosperar porque yo soy su hijo. No funciona así. El sueño de Jonás no viene del descanso. Permítanme decir que viene de lo contrario, de la falta de paz, agotado probablemente por la angustia, porque él sabe lo que estaba haciendo. Y más aún, hermano, yo creo que ya a esa altura Jonás ya estaba resignado a morir.
único que me espera es la muerte por parte de Dios. Lo único que merezco de parte de Dios ahora mismo es la muerte. Le voy a dar un ejemplo. Elías de nuevo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. ¿Se acuerdan cuando Elías se enteró de que el rey estaba mal? El rey va y le dice a su esposa: mira lo que me dice el profeta mató a todos los profetas de Baal y no sé qué. Y fue la reina Jezabel la que dijo: juro, no el rey, fue la reina, juro que este señor va a morir. Y a Elías le entró la depresión, literal. Versículo 4. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. El profeta de Dios, Elías, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. ¿Y saben qué hizo después de eso? Se fue a dormir. Igualito. Y la segunda lección. ¿Se acuerdan que Jonás no quería predicar a los gentiles? Él no quería predicar a los asirios. Bueno, esa gente que a él no le quería predicar, le estaban predicando a él en el barco. Imagínate, hermano, la condición espiritual en la que tú tienes que estar cuando un pagano que no cree en el único Dios verdadero te dice: hey, ¿por qué no oras? ¿A alguien le ha pasado algo así alguna vez, hermano? ¿Por qué no clamas a tu Dios? ¿Por qué estás así? Mira lo que estamos haciendo nosotros. Ya yo le prendí mi vela a santo no sé quién. Ya yo le prendí ya hice mi rosario. ¿Qué estás haciendo tú? Imagínese cómo se tuvo que haber sentido Jonás, siendo profeta del Dios verdadero, que alguien que no lo conoce le está diciendo: ora a tu Dios. Me pregunto inclusive si Jonás pudo orar. Antes de que vaya al último punto, hermanos, permítanme recalcar lo siguiente. Hay veces que las tormentas que el Señor levanta no son físicas. No es un huracán, no es un tornado, no es cualquier evento meteorológico, sino que Él puede levantar circunstancias de nuestra vida para los que somos creyentes, con el propósito de recordarnos que dependemos de Él, para llamar nuestra atención de que me estoy haciendo el guapo pensando que estoy bien sin Él, de que por el hecho de que no me esté yendo como mi acción merece, que estoy bien. Y a veces Dios te tiene que recordar que no. Mire cómo lo ve el puritano John Owen. ¿Alguna vez corriste hacia un árbol durante una tormenta en busca de refugio para encontrar frutos debajo de ese árbol que no esperabas hallar? ¿Alguna vez recurriste a Dios para que te guardara en tiempos signados por tormentas externas y entonces hallaste un fruto inesperado, el fruto apacible de justicia que te hizo decir: dichosa tempestad que me arrojó a semejante fuerte? Dios soberano utiliza hasta esa tormenta de nuestras vidas, como vamos a ver al final de esta historia, para llevarnos a donde Él considera que está nuestro bienestar. No solamente porque Él lo considera, sino porque ahí está el bienestar, donde Dios dice que está. Así que en ese escenario quisiera mostrar el tercer y último punto: la gracia de Dios ante la necedad. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos está viniendo este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: deberíamos
Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Cuál es la lección aquí, mis amados hermanos? Los hombres lo probaron todo. Clamaron a sus dioses falsos, tiraron todos los enseres. Vuelvo a repetir, hicieron todo lo humanamente posible. Y la tormenta en su apogeo. Así que lo siguiente era saber, ok, ya hicimos lo que podemos hacer. No hay más nada que podemos hacer. Necesitamos a un Dios tan bravo aquí. Y tenemos que saber qué Dios es. Tenemos que saber cuál es. Así que vamos a buscar la voluntad de Dios. Hay una lección de los gentiles ahí. Cuando usted se encuentra sin saber qué hacer, qué hace, a dónde va, a quién consulta. La idea aquí es, de alguna manera u otra, escuchar la voluntad de Dios. Buscaron comprender la providencia de Dios. Eso es lo que significaba la suerte antes. No era chingia, ahora lo hicieron chingia. En ese momento era el acto de saber qué está diciéndome Dios en medio de esta tempestad. Esa es la pregunta a hacerse. Lo vimos esta mañana, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. Su voluntad es la que se está cumpliendo. Mis amados hermanos, todas las preguntas hechas por estas personas estaban buscando entender la voluntad de Dios. Note la pregunta. ¿No les parecía raro? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué trabajas? Yo pensaría, hermano, no tengo el momento para preguntarme esto, echa más cosas allá afuera, ¿cierto? Pero el contexto nos permite entender que saber quién era, de dónde venía y qué estaba haciendo o qué hacía, indicaba quién era el Dios de él. Soy hebreo, Abraham. Yo escuché a Abraham decir que ese es el Dios de los cielos y la tierra. Sí, yo sirvo al Dios del cielo, la tierra y el mar. En otras palabras, mi Dios tiene jurisdicción sobre todas las jurisdicciones. Donde sea que esté, Él gobierna. Y cuando le dicen, ese fue el Dios que enojaste, ¿qué hiciste? Bueno, el Señor me mandó a hacer algo y yo no quise hacerlo y me fui a otro lado. Y miren lo que le dicen los paganos. ¿Cómo pudiste haber hecho eso? Eso es lo que dice el versículo 10. ¿Cómo es posible que tú hicieras eso? Y viene el último punto, porque hacen otra pregunta interesante. Y de ahí viene nuestra lección teológica, hermanos. ¿Qué es lo que aplaca la ira de Dios? Versículo 11. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba poniendo todavía peor. Y la pregunta no es científica, la pregunta es teológica. Si tu Dios es el que está provocando eso, ¿qué hay que hacer para que tu Dios se aplaque? Para que tu Dios se calme, para que tu Dios deje de juzgarnos a todos los que estamos aquí. Por cierto, aquí hay otra lección importante. Discúlpenme, lo tengo que decir así. El pecado de Jonás tenía a toda la gente en el barco sufriendo su desobediencia. Esa cuestión de que yo estoy pecando yo solo, eso la mato, y yo con mi pecado y yo, eso no afecta a nadie. ¿Por qué te preocupa lo mío? Lo mío es lo mío, tú haz lo tuyo. ¿Por qué te preocupas? ¿Quién le hace daño? A todo el mundo le hace daño. El pecado no es individual, el pecado afecta a todos los que están alrededor. A todos. Porque el pecado se
se dispersa como si fuera un virus, hermano. Sus efectos y sus consecuencias. Esas personas iban a hacer comercio. Piénselo por un momento. Ni comercio pudieron hacer porque tuvieron que echar todo al agua. Y su vida estaba en peligro. ¿Por quién? Por el pecado de Jonás. ¿Se acuerdan de Acán? ¿Saben cuánta gente murió por la culpa de Acán? Señor, estamos perdiendo la guerra. Estos son los pueblos más fáciles de ganar. Le estamos perdiendo. Hay pecado en el campamento. El pecado de uno afecta a todos. La iglesia, la casa, donde sea. Así de peligroso es. Así que le preguntaron al culpable: hey, ya que es tu Dios, ya que es tu caso, explícanos cómo calmamos. Y ahí viene la respuesta teológica: ¿cómo aplacamos la ira de Dios? Note lo que dice el versículo 12, hermanos, y aquí vemos una conexión preciosa con el Evangelio. Tomadme, quiere decir, levántenme y échenme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. Mis amados hermanos, Jonás es un tipo de Cristo. Nosotros también, a causa de nuestro pecado, estamos sujetos a la tormenta de la ira de Dios sobre nosotros. Y solamente el inocente se sacrificó para que la ira de Dios fuera aplacada. Dice Juan capítulo 12, versículo 32: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este es un reflejo o muestra la obra de sacrificio para salvar a otros. Jonás estaba dispuesto ya a entregar su vida para que ellos no murieran. Y mire, hermano, ya ahí Jonás le está predicando a los gentiles. Igualito lo que le iba a tener que predicar a los ninivitas. Miren, si ustedes me echan al mar, la ira de Dios se va a calmar. ¿Y saben qué va a terminar pasando, hermano? Ustedes saben la historia mejor que yo. Ellos creen después. Jonás capítulo 1, versículo 13. Al principio la noticia le hizo shock, porque trataron todavía en su propia fuerza de ver cómo no tenían que echar a Jonás afuera. Los hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: pausa. ¿Cómo comenzó la oración de los paganos? Comenzaron orando cada uno a su propio Dios, separados. Ahora todos estaban orando al único Dios verdadero. Probablemente lo que Jonás jamás hubiera querido ver, lo estaba viendo en vivo y en 4K. Señor, te rogamos ahora, Jehová, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente en el sentido de que él no le había hecho nada a ellos directamente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Saben cómo todo cambia cuando reconocemos la soberanía de Dios, cierto? Tú has hecho tu voluntad. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar, al momento, se sosegó el mar. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Eso lo está diciendo aquí, que estas personas temieron a Jehová con temor reverente y ofrecieron sacrificio. O sea, que obraron en reconocimiento: este es el Dios verdadero. Hay teoría de que ya después, cuando Jonás regresa de Nínive, ellos se reúnen a parquear ahí, a recordar todas las cosas que Dios ha hecho. No está confirmado aquí, pero no es descabellado tampoco, porque después de una experiencia así, mis amados hermanos,
todo cambia. Y es lo mismo con usted y conmigo, ¿cierto? Estábamos perdidos en lo nuestro, en nuestro taxis personal, y la soberanía de Dios nos alcanzó donde estábamos y nos mostró su gloria en medio de nuestra tempestad, y no nos destruyó como nuestra necedad merecía, sino que nos mostró gracia. Eso fue lo que vieron esos hombres ahí. Dios lidió ahí con la necedad de todo el mundo, con gracia. Y ese es el llamado del Evangelio. Tú eres igual de necio que Jonás. Tú eres igual de necio que aquellas personas que estaban en ese barco. A veces nos sentamos nosotros de acá. Bueno, ya yo leí todo Jonás, capítulo 1 al 4. Ellos no tenían Jonás 1 al 4 aún. Nosotros actuamos así, sabiendo quién es el Dios que servimos, sabiendo quién es el Dios que adoramos, y aún así queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Queremos vivir como yo considero más cómodo. Yo quiero mi gloria, mi propósito, mis objetivos, y el Señor tiene que cuadrarse con los míos. ¿De dónde aprendimos eso? Me gusta la frase que utiliza la hermana Nietzsche. Nunca se me olvida. Usted le puede decir lo que sea a la hermana. Él le va a decir, ella pudo haber curado el cáncer. Ella le va a contestar, siervo inútil son. Él fue el que llamó. Él fue el que nos salvó. Somos deudores de Él, no Él de nosotros. Tú no le debes, Él no te debe nada a ti. Tú le debes todo a Él. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que es entender la gracia. Esta persona, su vida cambió. Y no solo eso, hermanos. Jonás también recibió gracia. Pues si lo echaron al agua, él debió morir también. De hecho, algunos piensan que murió. Por eso lo hablaremos la próxima semana, así que pueden venir la otra semana. Pero dice la Escritura que el Señor preparó un pez grande, el cual se lo tragó. Y ahora Dios está lidiando con Jonás personalmente. Y muchas veces Dios tiene que lidiar con nosotros personalmente, a solas. Tú y yo, Él y tú. Para entender quién es el soberano y quién no. Voy a callar, hermano. ¿Se acuerdan de Job? El hombre más justo de la tierra. De repente, la providencia de Dios cambia. Y hay tormenta física y tormenta literal, y el hombre lo pierde todo, y lo que dice Job en el momento es, algo está mal, algo aquí no cuadra, debe haber un error en el cielo. Si yo pudiera presentar mi causa al Señor, probablemente se resolvería esta confusión. Y luego de nuevo, el Señor más adelante se le aparece en un torbellino y comienza con una serie de preguntas que haríamos bien en recordarnos. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú? ¿Por qué tú te mereces todas estas cosas que tú dices que te mereces? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo? Eso es lo que se me está enseñando aquí. Él es el soberano. Puede que Jonás no entendiera cuál era la voluntad de Dios, pero eso no le daba permiso para hacer lo que le dieran acá. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Recordemos a quién servimos, 1. Recordemos quién nos salvó, 2. Y recordemos a quién le debemos todo. Porque Dios le va a explicar con calma, lento y con buena letra, por qué salvó a los enemigos. Y Él lo entiende después, pero eso no quita que actuó neciamente. Hay una lección para que usted y yo podamos aprender. Señor, le bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres soberano, que tú gobiernas, que todas las cosas están en tu control, y que aún cuando pareciera que no hay esperanza, tú en medio de la tormenta traes gracia, traes misericordia y traes perdón. Gracias, Señor, por recordarnos de que si hay arrepentimiento y hay fe,
Tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú perdonas al corazón humillado. Te pedimos en esta hora que nos guardes de necedad. Permítenos actuar en fe, que podamos confiar en tus propósitos, aun cuando no lo entendamos, aun cuando nos sintamos inconformes. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarte a ti? Recuérdanos, nos te lo pedimos. Haznos saber nuestro lugar cuando el orgullo nos ataca. Ayúdanos a recordar que deudores somos. Ayúdanos a recordar que siervos inútiles somos. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a recordar que no hay bien lejos de tu presencia. Gracias porque Cristo Jesús dejó la gloria, se distanció de ti voluntariamente, se entregó voluntariamente para que nosotros pudiéramos ser acercados a ti aún a la distancia. Ayúdanos a entender todas estas cosas y vivir conforme a estas realidades. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén.